Si usted ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, donde quiera que usted vaya, usted nunca va a negar al Señor. Usted siempre va a creer en que Él está con usted. Aún en los momentos difíciles, usted va a tener fe que usted cree que Él está con usted. Segundo lugar, la familia, porque mis hermanos, de nada sirve tener una iglesia grande y tener una familia destruida. Es duro, es triste. Y tercero, ¿verdad? La iglesia. Usted tiene que aprender como padre y madre, tiene que aprender a conectar a sus hijos a la iglesia. Amén. Y cuarto lugar, obviamente, es el trabajo material. Usted sabe que hay leyes y dentro de las leyes están las leyes laborales. Y las leyes laborales nos sirven a nosotros para someternos a nuestros patrones, ¿verdad? Supervisores, manager, como le llaman aquí, personas que están sobre nosotros. Y obviamente si hacemos un buen trabajo vamos a tener un buen salario. Y si tenemos un buen salario, vamos a tener recursos para poder sufragar los gastos o la inversión que se hace mensual, tanto en el hogar, en la familia, como en la iglesia, y algo otros gastos que tenemos durante el mes. Amén. Entonces esas son áreas que a mí me gusta mucho cuando yo veo en las personas que dedican tiempo a lo que realmente es prioridad. Ahora, si uno se desconecta, ¿verdad? Y está fuera de esas cuatro cosas, pues obviamente creo que hay consecuencias. Pero si estamos conectados con Dios, con la familia, en la iglesia y el trabajo material, todas las cosas van a venir en abundancia. Amén. Hoy vamos a estar meditando sobre el tema Dios tiene pensamientos de bien. Y les anticipo el tema del domingo que viene, porque dice que hay pensamientos de mal también. Muchas veces los pensamientos de bien los trae Dios. Y esta semana estuve pensando, ¿verdad? Estuve pensando en que todo aquel que se mantiene pensando le bajan buenas y nuevas ideas. Y aquellos que no se mantienen pensando, que no piensan en nada, en el progreso, en el futuro, obviamente no van a bajar buenas ideas. Nosotros debemos de ser personas pensantes. Recuérdense que en nuestro cerebro está Dios. Dios es espíritu, Él vive en nosotros. Pero en nuestro cerebro hay dos masas. Está la masa blanca y está la masa gris. Y en la masa blanca nosotros almacenamos información, pero la masa gris es la que nos ayuda a desarrollar y a hacer creativos los pensamientos. Y eso lo tenemos todos. Todos podemos ejercer esa función de usar nuestro cerebro, nuestros pensamientos para cosas buenas. Por eso es que los padres tienen que inculcarle buenas cosas a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, buenas cosas, buenos pensamientos. Hija, te va a ir bien. Hijo, te va a ir bien. Estudia, prepárate. Tú tienes que ser el mejor de la clase. Tienes que ser el mejor de la escuela. Y si te toca exponer un tema, tú lo vas a hacer mejor que todos. Entonces, si el padre y la madre le transmiten buenas cosas a sus hijos, fíjese que le voy a contar algo, pero aún los padres tienen que hablarle a los hijos desde el vientre. Desde el vientre, cuando la mujer queda embarazada, entonces desde ahí hay que hablarle positivamente, hay que ponerles música al embarazo, ya sea hombre o mujer que va a nacer, pero hay que hablarle al feto. Y de esa manera, cuando el niño nace, crece con un subconsciente intelectual grande, mayor que el de los demás. Pero todo empieza desde la gestación. Ya estoy en el tema, les cuento. Entonces desde ahí empieza todo. Después uno va creciendo y cuando usted le declara cosas positivas, positivo va a ser el hijo, positivo va a ser la hija y positivo va a ser todo en la vida.
Pero si declaramos palabras negativas, malas y que aquí, que allá y andamos pensando solamente en el mal, ¿qué bien nos puede venir en la vida? Hay que pensar en el bien. Yo quiero que lea conmigo Lucas capítulo 2, el verso 8. Vamos a hablar este tema. Yo quiero que usted por favor preste toda su atención. Lucas capítulo 2, el verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor, el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una grande de huestes espirituales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es uno de los pasajes bastante difíciles a veces de explicar, pero no es difícil de entender. Difícil de explicar porque lo sobrenatural se junta a lo natural. Se crea una pequeña mezcla entre lo espiritual de Dios a lo natural. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia aquí con ángeles? Aunque sea en sueños, ¿verdad? Entonces dice que los pastores estaban esperando, fíjese bien, esperando la manifestación de Dios. O sea, que ellos estaban esperando, ¿cuánto tiempo? No sé, pero estaban esperando la manifestación de Dios. Y cuando de repente, en el momento menos esperado de la vida de ellos, vino, ¿verdad? Y vino el ángel, huestes espirituales del cielo, y les hablaron, les dieron el anuncio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que el Rey, el Salvador, el Mesías había nacido en Belén de Judea. Y les empezó a explicar quién iba a ser él. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Y creció, o más que todo estuvo en un pesebre, un lugar como un establo, o un lugar donde se guardaba regularmente los animales. Estaban las ovejas, los bueyes, ¿verdad? Algunos asnos, y de repente, porque eran personas viajeras que viajaban y traían y ponían a sus medios de transporte en ese lugar. Allí había, como decimos, paja, y ahí había un lugar donde poner al niño Jesús. Y por eso es impresionante cuando vemos nosotros que Dios se manifiesta a los hombres. Dios tiene un momento en que cumple su palabra. Entonces había una profecía, había una promesa de parte de Dios, y Dios la iba a hacer realidad en su momento. Y los pastores nunca se imaginaron que en ellos se iba a manifestar el cumplimiento de la palabra del Señor. Los pensamientos que Dios tenía eran de bien y eran exactamente en el momento preciso. Muchos de nosotros, los creyentes, estamos hoy esperando la venida del Señor o el sonar de la trompeta. Estamos esperando cuando el Señor aparezca, ¿verdad? En las nubes, ¿verdad? Y estamos esperando su venida, ¿verdad? Pero muchas veces lo que no sabemos es de que si va a ser en nuestro tiempo la manifestación de su gloria.
Es posible que estemos como hoy en la iglesia alabando y glorificando su nombre y estamos esperándole cuando de repente va a aparecer lo que muchos han esperado. Es posible también que desaparezcamos del planeta Tierra y venga otra nueva generación y esa nueva generación experimente ese momento glorioso tal como estaban esperando estos pastores. Por lo tanto, no hay que desesperarse, hay que tener paciencia en Dios, saber esperar en Él, ¿verdad? Y esperarle hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 29, 11 y 12 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y adoraréis a mí, y yo, dice, os oiré. Entonces dice que Él tiene pensamientos de bien. Yo me puse a pensar un momento, ¿verdad? Un rato me puse a pensar en estos versículos. Si yo vine al Evangelio, ¿verdad? Acepté a Cristo en mi corazón y Él cambió y transformó mi vida, quitó mi pasado de derrota, de aflicción, de tristeza y de dolor, y ahora Él ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, su Santo Espíritu. ¿Por qué tengo que andar yo pensando en mal? ¿Por qué tengo que andar pensando yo que las cosas malas me van a seguir? Yo tengo que tener, dice la Biblia, que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y usted cree que Cristo, para ser tan poderoso y tener tantos milagros, hacer tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros, para dejarnos escrito en su palabra o dejarnos inspirada la palabra, usted cree que él andaba pensando en mal? Yo, como digo por ahí, ¿verdad? La Biblia habla de que hay una destrucción, de que viene un juicio, que vienen plagas, que viene, y ahí dice que hay una antorcha que va a caer del cielo y va a destruir la tercera parte de la tierra, de las islas. Pero eso no es para mí, yo soy hijo de Dios. Eso será para otros, será para los que se queden, para los descuidados, pero no para los que están esperando a Cristo. Si yo me muero hoy, voy para el cielo. Si usted se muere hoy, va para el cielo. Tiene que estar asegurada su salvación. Pero si Cristo viene, usted tiene que estar seguro que se va con Dios. No tiene que estar dudando. Porque dice la palabra que el que duda es como la onda del mar que va y viene, como el corcho que anda en el mar. Así es el que duda, no sabe si se va con Dios o se va a quedar en la tierra. Usted tiene que tener una firme convicción de que si hoy viene Cristo, usted se va con Él. Número uno, necesita usted tener primer lugar a Cristo en su corazón. Alguien que no tenga a Cristo no se va. Segundo lugar, tiene que vivir perseverando. Dice la Biblia que debemos de perseverar hasta el final. Entonces, si venimos al Evangelio, ¿por qué vamos a estar pensando negativamente? Hay personas que tienen miedo, le tienen miedo hasta a su misma sombra, ¿verdad? Y dicen, ay, cualquier cosa les asusta. Es porque no tienen el amor, no tienen la cobertura de Dios. Nosotros debemos estar seguros y convertidos y convencidos de que el Señor está con nosotros, dijo el Señor, todos los días. Por eso dice aquí que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. O sea que cuando usted viene y le ora al Señor, usted tiene que estar seguro que Dios le está escuchando su oración. Ya sea que usted ore en la iglesia, ya sea que ore en el trabajo, ya sea que ore en la casa, ya sea que ore con la familia, o de repente ora a solas, ¿verdad? Seguro, a veces uno tiene que orar a solas, platicar con Dios a solas.
Hay momentos que hay que levantar nuestros ojos al cielo. No se preocupe, hermanos, por las cosas de esta tierra. Preocúpese por las cosas de allá arriba, las espirituales. Las de la tierra van a llegar. Si usted está pasando un momento difícil, usted está pasando un momento de prueba en la vida, usted no está preocupado por las cosas de aquí abajo. Las de aquí abajo son perecederas. Las cosas de aquí abajo llegan y se van. Es como el dinero, no tiene dueño. Hoy lo tiene usted, mañana lo tiene otro. Así son las cosas materiales. Hoy usted puede decir, yo tengo tal cosa, pero mañana no va a tener. O de repente pide algo y hoy lo va a tener hoy. Entonces, si usted le ora al Señor, esté seguro que Dios le escucha, que Dios le oye. Pero mire lo que dice el versículo 4, ahí de Jeremías 29. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque a su paz tendréis vosotros paz. Esto es algo de que el pueblo de Israel tenía que orar, tenía que hacer. En el deseo y el corazón de Dios está siempre la multiplicación. Por eso es que Dios creó un mundo grande, amplio, espacioso, para que la raza humana se multiplique. Pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Él les dice, edifiquen casas, ¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice, orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones, siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad. Muchas veces vemos nosotros lo que se mueve negativamente en cada ciudad. Escuche esto. Porque en cada ciudad se mueven regiones o legiones de demonios. Hay principados, potestades, gobernadores. En cada ciudad hay pecado en la ciudad, ¿verdad? Pero el deber de la iglesia, que es como una luz, que es como una antorcha, es orar por la ciudad. Orar por el perdido. Orar por el que no anda bien con Dios. ¿Qué tal si un día Dios nos oye y Dios mismo hace que se conviertan al camino del Señor? No tenemos que estar pensando, Señor, manda juicio, porque entonces tendríamos un egoísmo en nuestro corazón. De repente usted se sienta con alguien que, ¿verdad? Que usted dice, ay, yo no me junto con alguien porque está en pecado. O de repente en el trabajo, ay, yo no me junto con aquella o aquel porque está en pecado. Mejor si es pecador es porque usted tiene que alumbrarle a ella, alumbrarle a él, hablarle de Dios. Entonces el deber, el trabajo de cada creyente es orar. Yo oro por los pastores, oro por las demás iglesias, oro por los ministerios, oro por los concilios, oro por mis enemigos, oro yo. Oro y clamo a Dios. ¿Qué tal si Dios los convierte? ¿Qué tal si Dios hace que las iglesias crezcan? Yo eso es lo que hago, siempre orar por cada ministerio, por cada iglesia. Oro por los músicos, oro por los hombres, por las mujeres, oro por los matrimonios, oro por los jóvenes. Ese es mi deber, ese es mi trabajo, esa es parte de mi función como hijo de Dios, orar.
Porque qué tal si ellos tienen paz, yo también voy a tener paz. ¿Por qué oro yo para que usted sea bendecido económicamente, espiritualmente, familiarmente? Porque si usted es bendecido, yo también voy a ser bendecido. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor dice aquí que debemos de vivir orando y pidiéndole a Dios que Dios tenga misericordia. Pero mire Salmo 27 lo que dice. El versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. O sea que cuando usted está pasando un momento difícil, cuando usted está pasando una dificultad en la vida, de repente usted en su trabajo, en su negocio, no le van bien las cosas. Aún en la familia hay problemas a veces. De repente en la iglesia hay problemas. ¿Quién no enfrenta problemas? Si hasta los presidentes, los millonarios, los multimillonarios enfrentan grandes desafíos. Las naciones de la tierra, por poderosas que sean, enfrentan grandes desafíos. Pero aquí dice que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una de las cosas que a mí me ha hecho estar firme hasta hoy es de que he vivido orando al Señor y creyendo en su palabra. Cuando usted lee la Biblia y usted le cree a lo que ella dice, las cosas cambian, ¿verdad? Cambian las cosas. Pero si leemos la Biblia solo por leerla y no le creemos a su contenido, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo nada. Debemos de creerle a la palabra del Señor. Pero miren lo que dice Isaías. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender que Dios tiene siempre pensamientos de bien para nosotros, pero nosotros debemos de confesarlo, debemos de declararlo. Cuando usted de repente ora al Señor, ¿verdad? Y está orando al Señor, confiese la palabra, confiese su palabra. Hay versículos que son poderosos para nuestra vida, que una sola palabra puede hacer que cualquier situación cambie, mis hermanos. Cualquier circunstancia. Yo recuerdo que en Guatemala una vez yo estaba siendo perseguido y atacado fuertemente. Y hice una oración. Y eso lo hice no siendo creyente, no siendo cristiano, no siendo convertido. Pero como en los planes de Dios estaba que yo fuera salvado, entonces Dios me escuchó. Y recuerdo que al cabo de horas el problema estaba resuelto. Una vez estábamos trabajando en la capital y estábamos siendo perseguidos por un grupo de ladrones, asaltantes. Y no sabíamos por dónde nos iban a atacar. Entonces cuando de repente pasaron enfrente de nosotros, pasaron los ladrones, los enemigos, los asaltantes, y traían armas bastante fuertes. Entonces recuerdo que había una alarma de parte de la central. Entonces nos lanzaron y nos tiraron el trabajo y tuvimos que tener un enfrentamiento. En ese momento yo clamé a Dios. Yo era el chofer de la unidad y clamé a Dios y le oré a Dios. ¿Y sabe qué pasó? El vehículo en el que iban los ladrones se fue a estrellar en un puente. Y cuando se estrelló, unos cayeron, ¿verdad? No muertos, pero cayeron desmayados. Y unos se fueron. Eran 7 delincuentes. Y estaban unos en un lado, otros en otro lado. Y nos enfrentamos. Pero para la gloria del Señor, mire, fuimos
cubiertos por los ángeles del Señor, y el Señor guardó nuestra vida. Entonces hay oraciones que uno tiene que hacerlas poderosamente. Yo siempre digo que nuestra mente es receptora a las buenas cosas, como también a las malas. Y nosotros los creyentes, por eso dice la Biblia, tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento. Aún nuestras palabras hay que aprender a renovarlas. Hay veces que de repente en un momento de enojo usted va a hablar negativamente. Se peleó con la esposa y de repente le va a querer decir un insulto. Usted tiene que frenar sus labios, frenar sus palabras para no ofender a la otra persona. O de repente usted en el trabajo se choca con una persona que no compiten o no se caen bien, ¿verdad? Los tipos de sangre muchas veces no son los adecuados, y de repente usted va a declarar una palabra negativa. Usted como creyente tiene que frenar su lengua, frenar sus labios y decir no lo digo, ¿verdad? Tal vez lo sintió, ¿verdad? Pero no lo dice. Mientras usted no lo diga, no tiene efecto, ¿verdad? Y cuando usted no lo dice, usted es bendecido porque sus palabras son eliminadas. Aquellos malos pensamientos usted los cancela. Eso nos puede pasar a todos, también a mí, ¿verdad? A veces nos sucede, a veces sufrimos de otras diferencias, otros momentos difíciles. Y de repente hay que frenar, hay que doblar rodillas, hay que orar al Señor, hay que levantar nuestras manos y creer que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y nosotros, si vivimos pensando bien, bien nos van a llegar las cosas. Pero mire lo que dice Isaías 41:10. No temáis, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Repítalo conmigo. No temáis, porque yo estoy contigo. No desmayéis, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire que Dios es como los padres, ¿verdad? Hay padres que son bien alcahuetos. Por ratito se enojan con un hijo, con una hija, y al rato la están abrazando, lo están abrazando. Hay veces que nos portamos mal con Dios. Hay veces que de repente somos renuentes, hay que entenderlo. Somos renuentes al consejo de la palabra. A veces somos duros de corazón. A veces no queremos abrir nuestro corazón para que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero el Señor dice, yo soy el que te sustento, siempre te ayudaré. Siempre me esforzaré por ti. Es como cuando un hijo no quiere estudiar y el padre le dice, hijo, tú vas a llegar a ser grande. Si tú te preparas, si tú te esfuerzas, vas a llegar lejos. Esfuérzate. Yo siempre estoy para apoyarte. Yo siempre estoy para ayudarte. Miren, mis hermanos, cuando uno como hijo recibe esas palabras de un padre, recibe esas palabras de una madre, las cosas cambian. Las cosas cambian. Hay veces que en el camino del evangelio yo he pasado momentos muy duros, muy difíciles. Y a veces en el ministerio pasamos momentos muy difíciles, pero cuando a veces yo hablo con mi mamá, que ustedes saben que es mi mano derecha, y mi papá también, que voy a visitarlos, y quizá a veces yo veo en que no puedo yo ayudarles a ellos. A veces son ellos los que me ayudan a mí. En vez de yo ir y darles a ellos, ellos son los que me dan a mí. Y digo yo, en verdad, si no fuera por ellos, y siempre lo digo, yo no sería quien soy si no fuera porque ellos me han bendecido. Gloria a Dios. Sí, porque a veces uno de joven, en la juventud, uno piensa que con sus fuerzas puede llegar, ¿verdad?, a hacer cosas grandes sin depender de los demás. ¿Se acuerda usted que el que quiere ser sabio aprende de los otros que son sabios?
La Biblia dice que había un día una ciudad que había sido sitiada. Y dice que los enemigos habían sitiado la ciudad. Y dice que dentro de la ciudad había un hombre pobre, pero sabio. Y salvaron la ciudad por causa de este hombre sabio. Hay personas, hermanos, que a veces uno no las valora. Hay personas que están a nuestro alrededor que son tan inteligentes, que tenemos tantas ideas de parte de Dios. Porque todos nacimos para ser genios. Todos nacimos con una capacidad intelectual muy grande. Lo que pasa, mis hermanos, que en el camino se nos va pegando tantas cosas negativas que no nos dejan desarrollar nuestra capacidad intelectual. No nos deja capacidad, no nos deja desarrollar esa habilidad para ser creativos. Nacimos para tener una empresa, para ser hombres o mujeres de negocio. Y cuando vemos los puntos negativos, las deudas, los compromisos, el no puedo, la incredulidad se apodera de nosotros, no llegamos tan lejos. De repente bajan buenas ideas en nuestra mente y el enemigo, que es el ladrón, ¿verdad? El que viene a robar aquellas buenas ideas. De repente decimos, no, yo no puedo, ese es para otro. Eso que lo haga otro. Pero fíjese que le voy a contar algo, que si nosotros realmente tenemos la mente de Cristo, no importa los enemigos que se levanten contra ti. No importa los momentos negativos, no importa la oposición, no importa que en el trabajo te digan que no puedes, no importa que en la escuela te digan que no puedes, en el estudio alguien dijo una palabra mentirosa, negativa sobre tu vida. Tú no tienes que creerla, tú tienes que tener la habilidad de rechazar esa palabra. ¿Cuántas personas no se han acercado a mí? Lo voy a decir con todo respeto, pero hasta líderes religiosos se han acercado a mí queriendo debilitar mi fe. Y no crea que desde ahora, siempre el diablo se levantó contra mí, más cuando era recién convertido. Porque cuando uno está recién convertido al evangelio, es como una esponja que empieza a recibir y a percibir. Y muchas veces las personas que se acercan a uno son aquellas personas negativas que le dicen, no hombre, naciste para esto, pero no naciste para ser un héroe. No naciste para ser un conquistador. No naciste para ser un expositor. No naciste para ser un líder, para ser un dueño de empresa, para ser tener una compañía. No naciste para eso. Naciste solamente para ser madre o para ser padre, para tener hijos e hijas, para ser nomás de una familia. Pero déjeme decirle que aquellas personas que han podido conquistar grandes sueños son aquellas personas que han vencido los obstáculos. Son aquellas personas que se han desafiado la adversidad. Y yo le puedo enumerar varias personas como Cristóbal Colón, ¿verdad? Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que no se cuenta mucho en la historia bíblica, pero fueron hombres conquistadores que atravesaron océanos. Hubieron personas a su alrededor que les dijeron, vamos a morir ahogados. Nunca vamos a conquistar un nuevo mundo. Y Pedro de Alvarado, ¿verdad? Después de Cristóbal Colón, atravesó los mares y llegó al continente americano. Usted sabe por qué se llama América, el continente americano, desde Canadá hasta Chile. Por un hombre que se llamó Américo Prepucio. Y por medio de este Américo Prepucio fue que le pusieron al continente completo, le pusieron América. Porque fue un conquistador que llegó a Brasil. Y cuando Brasil, y los que saben que Brasil es uno de los países más grandes en extensiones de territorio, saben que Brasil no fue fácil conquistarlo por el idioma. No fue fácil conquistarlo por la vegetación. Sin embargo, tuvo que haber alguien que arriesgó la vida para llegar y dejar su nombre plasmado.
Yo no sé si le estoy hablando seguramente a la próxima persona que va a poder conquistar y llegar a ser alguien. Quizás no serás tú, quizás será tu hijo, quizás será tu hija la que pueda derribar barreras. Dentro de toda mi familia, les voy a decir algo como testimonio, no como orgullo, no que como testimonio. Pero soy el único que piensa diferente. Y después de esto viene algo grande, algo grandísimo, que solo estoy esperando que el diablo se duerma un poquito para meterle un gol. Hay que darle, hay que meterle un gol al diablo. Pero espérense, hay que tener paciencia. Yo sé que hay áreas, hay piezas del rompecabezas que no están ubicadas. Necesitamos ubicarlas. Cuando de repente vamos a hacer algo grandísimo. Si la fuerza, mis hermanos, la fuerza de las tinieblas piensa negativamente en derrotar esta generación, de derrotar la imagen de Cristo, nosotros la vamos a poner en alto. Nosotros vamos a poner en alto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a echar nosotros a perder todos los años que Dios ha dedicado para nosotros. Somos nosotros la generación en nuestro tiempo y en nuestro momento que somos llamados a conquistar. Pero tenemos que renovar la mente, renovar nuestras palabras, renovar nuestro corazón y tener una firme convicción de que es Dios el que nos llama. Muchas veces usted ve a sus hijos y de repente dice usted, yo no sé a quién estoy criando. Quizá, mis hermanos, áreas o cosas que usted no puede hacer, hay alguien que lo va a poder lograr hacer. Siempre declárele una palabra de fe a sus hijos. Siempre declare una palabra positiva. Hijo, hija, lo que yo no he logrado, tú lo vas a lograr. Tú vas a llegar a ser grande. Tú vas a llegar a ser algo impresionante. A sus nietos de repente. A sus nietos profetícele. Los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de bien. Y si un día el Señor aparece, que aparezca y que lo encuentre a usted trabajando, que lo encuentre a usted ocupado en la viña del Señor, ocupado en aquellos planes y proyectos de los cuales Dios no se ha cansado. Por hoy se dice su palabra, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré y te ayudaré con la diestra de mi justicia. Usted tiene que aprender, mis hermanos, una sola palabra, y es apoderarse de la promesa de Dios. Yo cuando algo Dios me dice por medio de su palabra, yo lo creo. Yo vivo creyéndolo. Que aunque el mundo o el día se ponga oscuro, yo tengo que creerle a Dios. Dígame usted que si no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer? Yo sé que no es fácil creerle a Dios. No es fácil enfrentarnos porque hay que caminar millas. Porque hay que recorrer vida. Hay que pagar un precio. Pero vale la pena. A veces nosotros, o hay personas que piensan en lo que van a dejar, pero no saben en lo que van a tener. Mis hermanos, cuando usted en la tierra no pueda conquistar algo, conquista el reino de los cielos. Si usted no puede conquistar algo aquí, conquista el reino de los cielos. Jesucristo dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. Yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a los diagnósticos del médico. Yo no le tengo miedo a las críticas. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? La vergüenza la dejé botada ya hace años. Porque decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios.
Ahora, si usted vive pensando en que van a hablar de mí, van a criticarme, nunca va a servir. Nunca va a ser la obra del Señor. Pero si usted dice, no importa lo que digan de mí, yo voy a creerle a Dios. Voy a leer la Biblia. Me voy a preparar, voy a estudiar su palabra. Y voy a llegar a ser pastor, evangelista, apóstol, profeta, cantante, músico, adorador. Eso va a llegar a ser. Mire, yo con tanto esfuerzo, un par de notas ya las aprendí. Con tanto esfuerzo, ahí voy con las notas también para cantar. Me cuesta, pero ahí voy. Para predicar, cuando yo empecé a predicar, no podía nada. Y con gran esfuerzo, ahí vamos caminando. Y yo creo que usted lo va a poder hacer bien. Amén. Usted también va a poder predicar la palabra del Señor. ¿Por qué no se pone de pie un momento conmigo y oramos al Señor?